Hola, ¿cómo están? En principio quiero dar un agradecimiento a Fiscal TV por permitirme en esta ocasión dirigirme a ustedes con el tema sobre la protección de datos personales. Bueno, ¿qué es un dato personal? En principio podríamos decir que de acuerdo a la ley 29733, un dato personal es toda aquella información que directa o indirectamente permita identificarnos. Por ejemplo, el nombre, el número de documento de identidad, el número de seguro social, la placa del vehículo, nuestro correo electrónico, nuestra imagen que muchas veces colgamos en alguna red social. Toda esa información, bueno, entre otras, son datos que permiten identificarnos. Entonces ahí ya estamos hablando de nuestros datos personales. También tenemos a los datos sensibles. Estos datos sensibles están vinculados a la intimidad de la persona. Por ejemplo, un dato sensible es el referido a la salud. Un dato sensible también está referido a los ingresos económicos, a nuestras opciones políticas, sindicales, nuestras opciones sexuales o cualquier información que de conocerse pueda dar lugar a algún tipo de discriminación, ¿no? La ley 29733 fue aprobada en el año 2013 y su reglamento, que son las que regulan de qué manera se van a proteger estos datos personales. Pero este derecho también está resguardado, protegido en la Constitución Política del Perú, específicamente en su artículo 2, inciso 6. Entonces, ese es nuestro marco legal: Constitución, ley y reglamento. En el año 2017 se creó la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. El trabajo que viene haciendo esta autoridad es progresivo, se está haciendo bastante difusión, pero a la fecha no podríamos decir que es una información que todos los ciudadanos manejamos y que sabemos sobre la importancia de nuestros datos personales y su protección. En Europa, por ejemplo, en el año 2018 se implementó de manera intensa la ejecución, el cumplimiento de esta ley. Es por eso que muchos de nosotros en el mes de mayo del 2018 empezamos a recibir muchos correos electrónicos dando nuestro consentimiento para la utilización de nuestros datos. En Perú se viene trabajando de esa manera. La Oficina de Fiscalización de la Autoridad Nacional de Protección de Datos viene haciendo un trabajo fiscalizador en muchas empresas y también en el sector público respecto al cumplimiento de esta normativa. Es decir, si tienen un banco de datos, que es donde tienen que guardar la información que tienen de todas las personas que estamos ingresadas dentro de esa lista, ese banco de datos personales. Pero, ¿cuál es el tratamiento que se debe de dar a estos datos personales? ¿Cómo obtienen las entidades públicas o privadas nuestros datos? En principio, hay varias formas de recoger esta información. Se recoge de manera verbal cuando nosotros como ciudadanos damos nuestra autorización para entregar nuestros datos, ¿no? De manera verbal, por ejemplo, cuando contratamos un servicio de telefonía, llamamos a la empresa operadora y estamos entregando nuestros datos personales para que ellos puedan utilizarlos para el recibo, para la facturación, para dirigirse a nosotros cuando hay algún tema relacionado al contrato que hemos hecho. También es de manera escrita. Cuando vamos a un banco y suscribimos un contrato, estamos entregando nuestros datos personales. De manera online, cuando por ejemplo nos inscribimos en una red social,
y estamos autorizando o estamos entregando nuestros datos personales, o también cuando, por ejemplo, se capta una imagen de nosotros a través de una cámara de seguridad, ¿no? Entonces, tienen nuestra imagen y bajo esta información pueden identificar a qué persona se trata esta imagen, ¿no? Toda esta información que se ha recogido tiene que estar debidamente resguardada. ¿De qué manera? En un banco de datos personales, que cada entidad debe tener un responsable de almacenar, guardar y resguardar esta información. A su vez, a su turno, tienen que remitirlo también a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales para que ellos, como autoridad, sepan en qué bancos está nuestra información y para qué finalidad ha sido recogida, ¿no? ¿Cómo nosotros damos nuestro consentimiento para que esta empresa, esta entidad, tenga nuestros datos? Nuestro consentimiento tiene que ser libre porque estamos dando la autorización voluntariamente para que se pueda utilizar esta información. Tiene que ser también la autorización previa, el consentimiento lo tenemos que dar previamente, o sea, no es que empiecen a llamarnos por teléfono ofreciéndonos un producto o un servicio y después de habernos prácticamente torturado con tanta propaganda, decimos, señores, ¿puedo seguir llamándolo para ofrecerle mi servicio? No, el consentimiento tiene que ser previo. Si recibimos una llamada, en todo caso, lo que primero deberíamos escuchar es decir, señora, señor, ¿puedo hacerle esta promoción? ¿Puedo darle a conocer esta promoción? O sea, tienen que informarnos previamente, ¿no? También nuestro consentimiento tiene que ser de forma expresa, o sea, no tiene que haber duda respecto al otorgamiento del consentimiento que hemos dado para el tratamiento de nuestros datos personales. Y bueno, también tiene que ser de manera informada, ¿no? Tenemos que saber cuál es la finalidad, para qué están recogiendo nuestros datos personales, ¿no? Esta es la información respecto a lo que nosotros deberíamos básicamente conocer sobre la protección de nuestros datos personales. Ahora, ¿qué es lo que sucede, no? Lo que sucede en la práctica es que muchas veces nosotros recibimos diversas llamadas telefónicas, recibimos mensajes por correo electrónico, recibimos mensajes vía WhatsApp, respecto a productos o servicios que nos ofrecen indistintamente y nosotros muchas veces nos preguntamos ¿y en qué momento nosotros entregamos nuestros datos personales a esta empresa? ¿Y cuándo ellos tuvieron mi consentimiento para que puedan tratar mis datos personales, ¿no? Entonces, justamente una de las funciones de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales es salvaguardar el adecuado tratamiento de nuestros datos. O sea, si hay una empresa que me llama y yo no le he dado mis datos, yo tengo todo el derecho de acudir a la Autoridad Nacional y poder denunciar el hecho, van a hacer la fiscalización y si ellos no demuestran, la empresa, la entidad no demuestra que yo le he entregado mis datos de cualquiera de las formas mediante las cuales yo puedo dar mi consentimiento, entonces pues les impondrán una multa, ¿no? Es por eso la importancia de nosotros conocer que nuestros datos personales tenemos que saber que no los podemos entregar y si los entregamos a alguien tenemos que saber a quién se los entregamos y para qué se los estamos entregando. Nuestros datos personales es una información valiosísima que están protegidos constitucionalmente. La Constitución los protege en su artículo 2, inciso 6. Son datos que muchas empresas, al darle un mal tratamiento, los venden, lucran con nuestros datos personales, con nuestra información sensible, y bueno, no sabemos finalmente qué uso le van a dar, ¿no? Le pueden dar un uso de repente hasta delincuencial también, o bueno, no sabemos finalmente en qué va a terminar o cómo va a terminar esa información. Es por eso, es importante el Estado, bueno, a raíz de toda esta situación que los datos
repartían indiscriminadamente, es que se ha potenciado esta fiscalización, ese seguimiento y esta difusión para los ciudadanos de conocer. Nosotros tenemos que ser conscientes y saber que nuestros datos personales son nuestra información, tienen un valor para nosotros y no podemos entregarlo sin discriminación alguna. Muchas veces colgamos información en nuestras redes sociales o ahora con motivo de esta pandemia que tenemos acceso a muchos cursos gratuitos o a muchas recetas o a muchos beneficios que nosotros consideramos importantes para poder pasar nuestro día a día. Pero hemos visto y hemos identificado de que muchas plataformas que nos ofrecen algo gratuitamente, que es beneficioso para nosotros, pero nos piden a cambio datos que no guardan relación con el servicio que nos van a dar. Si una universidad, yo deseo inscribirme en algún curso en alguna universidad, la universidad me pide los datos relacionados a eso, ¿no? Para esa información, mi correo electrónico, mi teléfono, pero no me puede pedir, por ejemplo, el número de mi tarjeta de crédito, mis datos sobre salud, no puede pedir cuántos hijos tengo, no puede pedirme ese tipo de información. Entonces, la idea de esta pequeña exposición es justamente poder informarles de la importancia que tienen nuestros datos personales, el valor que tiene, el derecho que está resguardado en la Constitución, en las leyes, en su reglamento. Tenemos una Autoridad Nacional de Protección de Datos y aprendamos a usar nuestros datos personales con responsabilidad. Enseñémosle también a nuestros hijos que a veces colgar información en las redes sociales es usado de manera no adecuada, ¿no? Eso es todo en esta ocasión. Les agradezco mucho la atención y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.